herramientas en un solo lugar. Bueno, doctor Gustavo Gómez, gracias por pegarse una vuelta por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, porque realmente acá tengo dos amigos nuevos y un amigo viejo, que sos vos. Así que, cierto. ¿A quién le dijo viejo? A mí. No, a él, porque somos viejos amigos. Desde los 10 años. Desde el Corrientes Tenis Club, desde el Colegio Nacional, de todos lados, ¿no? Así es. Gustavo, bueno, es médico psiquiatra, matrícula 2316. Ajá, está bien, está despierto, ¿no? Estos amigos nuevos saben mi matrícula. Todo. Está despierto. Bueno, Gustavo, hay una sensación consuetudinaria. Yo decía hoy que mucha gente plantea casi permanentemente cuando se habla de cuestiones delictivas. ¿Y qué querés? Si ahora hay una cantidad de jóvenes que consume y que automáticamente se vuelca al delito. Desde tu trabajo profesional, de cercanía, de especialización, ¿eso tiene fundamento? No, eso es un prejuicio. Recién estaba hablando con un amigo de ese tema del prejuicio. Y es algo mucho más complejo, ustedes lo conocen tal vez mejor que yo, que es la situación social, cultural, la posmodernidad, una cuestión de época. Y bueno, es mucho más complejo. En definitiva, el consumo es parte de nuestra vida. No solamente uno de los prejuicios es relacionar esto que vos decís, el crimen, con el consumo de sustancias ilícitas más que nada. Y relacionar el consumo con el consumo de sustancias solamente. Hoy el consumo nos atraviesa como sociedad y estamos realmente preocupados con esa situación porque tiene que ver con el consumo de pantallas, tiene que ver con el consumo de juegos, tiene que ver con una serie de conductas también, no solamente sustancias. Conductas adictivas. Conductas que se transforman en adicción, sí señor. Ayer entrevisté a un paciente que me contó que llegó a tener 22 horas de pantalla. 22 horas continuas. 22 horas de pantalla. Es un caso aislado. Pero yo ya comentaba en otras veces, estuvimos en el Congreso Argentino en Mar del Plata y están hablando de que hay personas que han consultado ya en Buenos Aires, acá no tenemos ese tipo de consulta aún, o por lo menos yo, de 12 horas de pantalla. Te hago una preguntita. Yo soy un lector voraz. Antes me pasaba con los libros. Estaba permanentemente, podía estar 5 o 6 horas seguidas leyendo un libro. Y ahora me pasa, no 5 o 6 horas, pero cuando tengo un espacio libre, trato de leer, de sumar conocimiento y generalmente estoy frente a la pantalla. ¿Eso se podría considerar un comportamiento adictivo o es otro tipo de comportamiento? No, está muy bueno tu presentación, porque vos lo que hiciste es cambiar, estabas leyendo. La adicción, no, eso no sería ahí hay un objetivo, vos lo explicás muy bien. No. El comportamiento adictivo se define no solamente por la cantidad de horas, sino por el vínculo que se tiene con la pantalla. Es decir, estar dependiente, que no tenga ningún objetivo como el tuyo, que es leer, y que ocasione, obviamente, problemas en tu quehacer. O sea, si vos me dijeras que estás leyendo... En las cuestiones conductuales. Exactamente. Si vos estás leyendo y con eso desatendés tu profesión, tu familia, etcétera, etcétera, sí. Y además también trae aparejado cuestiones físicas, que tienen que ver con la vista, con la posición y con la alimentación. Y lamentablemente eso se está viendo en jóvenes. Ahí radica el problema. Es decir, tenemos los jóvenes consumiendo pantalla, tenemos los jóvenes sedentarios y tenemos los jóvenes consumiendo calorías, digamos. O sea, hay una directa vinculación con el aumento de la obesidad en jóvenes, por ejemplo. Totalmente. Es decir, es una preocupación que, bueno, en esos casos compartimos con los médicos en general, con los nutricionistas, con los clínicos. Y bueno, estos son factores de riesgo, en cierta manera, que nos está pasando con los... Y otra cosa es la dificultad en la actividad física. Nosotros que venimos de la Escuela Belgrano también, estábamos en la Escuela Belgrano. Es cierto. Bueno, hacíamos educación física, ¿te acordás que éramos... Y era un día de celebración, sabíamos que teníamos educación física, qué lindo día. Era un día. Dos veces a la semana creo que teníamos. Sí, así es. Bueno, y no, hoy por hoy la educación, la actividad física está muy limitada y eso altera el desarrollo psicomotor y bueno, eso trae consecuencias, ¿no es cierto? ¿Y qué lleva a este estado de situación? ¿Qué lleva a los chicos a esto? Y en este caso aquí también se involucra seguramente a los padres que no permiten, digamos, que el hijo pueda tener una salida. ¿Qué lleva a eso? ¿Qué situación? No, mira, esto, como te decía al principio, Diego, es muy complejo. Estamos en un nuevo mundo, estamos en la posmodernidad, eso hay que decirlo. Y existen muchos factores, vamos a ser realistas, es decir, lo que decíamos con Martín. Si nosotros hubiéramos tenido celular, hubiéramos usado celular, teníamos celular. No teníamos celular, teníamos otras condiciones, no teníamos dinero.
¿Qué quiero decir con no teníamos dinero? No tiene que ver con el hecho de que uno tenga un nivel socioeconómico o nuestros padres hayan tenido un nivel socioeconómico, sino que no se disponía del dinero. Nosotros no disponíamos del dinero para poder manejarlo antojadizamente. Hace una pausa acá, Gustavo. Sí. Si uno mira los índices socioeconómicos y los compara con lo que nosotros teníamos en los 80, hoy hay más pobreza. Esto que decís estaría seguramente en el sentido contrario, porque si en definitiva hoy hay más pobreza y los jóvenes y los niños tienen más dinero disponible, porque los padres generalmente se lo otorgan. ¿No parece contradictorio? Yo digo, si hago una lectura lineal de la cuestión, digo, bueno, lo que pasa es que nuestros padres sabían que nosotros ocupábamos gran parte del día detrás de una pelota, o en mi caso detrás de una raqueta cuando jugaba al tenis, y hoy no se da. ¿Puede ser eso también? Sí, está bueno tu análisis. No, lo que cambió es el manejo. Es decir, lo que yo quiero decir es que nuestros papás nos daban, sabían eso que vos decís, y además también el dinero le estaba a cargo del mayor. Ajá. Hoy el dinero está a cargo de todos, digamos, por más que, como bien decís vos, tengamos menos ingresos. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la persona, el niño, el joven, el dispone y además reclama. ¿Entendés? Insisto, dispone, o sea, eso es uno de los factores que tenemos como parte del consumo. Es decir, nosotros no teníamos ese dinero y cuando teníamos, no viene al caso porque ya pasó, cuando tomábamos gaseosa. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, hoy se dispone de ese dinero, mucho o poco, y se destina a. Esa es la realidad en cuanto a lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Y cuando no se tiene, se reclama. Y cuando no se tiene, se reclama más. Cuando no se tiene, se reclama, y ahí aparece tu pregunta, porque aparece la oferta, esto que estamos diciendo. Un chico se relaciona con la pantalla. La pantalla no solamente tiene que ver con la pantalla, así con lo que yo señalaba recién, sino con la oferta. ¿Qué ve ahí? Ve juegos, ve ropa, TikTok, ese tipo de cosas. Cualquier cosa. Y eso hace que aparezca la demanda. Y ahí aparece el rol paterno, hijo, madre, padre, hijo, que es lo que decía Martín. Ese rol hoy está un poco con ciertas características nuevas que, bueno, tendríamos que analizar, es bastante complejo y, bueno, es muy importante que... ¿Es nuevo o en tu óptica está devaluado? Por eso, yo creo que hay una nueva dinámica, un cambio de niveles, se llama eso, es decir, que hay como una cierta simetría, cuando no debe haber simetría. Como decíamos, antes el mayor disponía del dinero, proveía, digamos, de las cosas que teníamos, y hoy hay una simetría que es la que no debe haber, con una cierta igualdad, que se confunde con la buena relación, con el buen trato y con la amistad entre el padre e hijo. Sin embargo, si el adolescente, por ejemplo, no tiene ese nivel de acceso a las pantallas y demás, choca también con una realidad, no está a la par de sus pares. Y ese puede representar también otro problema para el adolescente. Otro reclamo más. Sí, bueno, pero ahí está esto que estamos tratando hoy. Yo creo rol que de los padres. El rol de todos. Sí. El rol de todos. El rol también de ustedes mismos como comunicadores, yo siempre digo, es muy importante acercar estos conocimientos. ¿Por qué? Porque también ponemos del otro lado los riesgos. Y esto que decimos, en los consumos tenemos riesgos altos. Entonces, todos tenemos que colaborar. Ahí radica la complejidad del fenómeno. Porque yo siempre digo, cuando viene acá una persona, un oncólogo, te puede dar ideas y te puede decir que los índices, no conozco exactamente porque no soy oncólogo y no tengo, pero son muy buenos. Es decir, los índices que ellos, si logran hacer una detección precoz y si no la logran, hoy la oncología ha mejorado muchísimo. Entonces, mucha gente vive o no muere, como quieran decirlo, pero bueno, a partir de los avances. A partir de los avances. Eso no podemos decir nosotros porque tenemos esta situación compleja. Es decir, tenemos los padres, la familia, lo socioeconómico, lo cultural, lo político, es decir, todo este complejo que el acceso, cuesta mucho. El acceso, que a veces es beneficiario y a veces es perjudicial. La economía. Exacto. Y esto que decía, es decir, entonces esto es la realidad. Nosotros, por eso hablo mucho de los medios de comunicación y de los medios de comunicación, déjenme llamarlo de esta manera, convencionales. Porque tenemos las redes, donde para mí eso es indiscriminado y ahí no hay ninguna regulación. No, claro, ahí cualquiera se horizontaliza la comunicación, o sea, cualquiera se puede transformar en un comunicador. Estamos conversando con el doctor Gustavo Gómez, es médico psiquiatra, matrícula 2316, alrededor de las cuestiones vinculadas con las adicciones. A ver, quería tu opinión respecto de un tema.
Mucha gente hoy empuja la despenalización del consumo de cannabis. Y cuando sostienen o tratan de consolidar argumentalmente la posición, dicen que en una inmensa mayoría el consumo de cannabis no significa la puerta de acceso al consumo de drogas. Porque como que... O sea, vos decís, no hay un ejemplo generalizador. No hay un ejemplo generalizado. Necesitamos analizar el fenómeno así como lo estamos analizando y necesitamos avanzar. En ese sentido, creo que la despenalización está número 10 comparado con esto que te acabo de decir. Con las prioridades. Con las prioridades. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar política, necesitamos hablar con la gente, necesitamos unir todas estas partes, necesitamos reactivar la economía, necesitamos educación, necesitamos un montón de cosas. Entonces, que me quieran correr con eso de la penalización, con la ley misma de salud mental, que la ley es una ley que está... Yo respeto obviamente la ley, es indiscutible, bueno, poder discutir la ley es ley, pero yo creo en las políticas y en ese sentido en el gobierno provincial estamos trabajando. Es decir, nos ocupamos de esto y no me gustaría entrar, entiendo tu pregunta, Martín, pero yo dejaría de lado, porque si no estamos por perder, mejor dicho, un tiempo para mi criterio, hablando de eso, cuando hablamos de las leyes o de la despenalización. Vos decís, para desembarcar en ese análisis, primero tenemos que superar 9 prioridades anteriores. Para mí sí, para mí sí que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, vos me querés poner una ley que no sé qué es lo que va a decir la ley, y todo esto que necesitamos una ley para hablar con nuestros padres, con nuestros hijos, necesitamos una ley para crear un espacio donde podamos encontrarnos, necesitamos una ley para ver cómo articulamos algunas cuestiones, no. Es decir, son políticas. En ese sentido, yo que en este caso estoy como funcionario en el Ministerio de Salud, estamos trabajando para accionar de esa manera. Es nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? La ley es ley y bueno, no sé si alguien quiere trabajar en el proceso de despenalización, de hecho que puede hacerlo, ¿no es cierto? De hecho, ha cambiado, siendo psiquiatra y trabajando en la función pública, también en la parte privada, ha cambiado el paradigma, el concepto que se tiene respecto a la psiquiatría o a los problemas mentales, si no llegar a las enfermedades. Digo, porque esta pregunta la hice ya que te contestó, pero obviamente que hay que mantenerlo. El pueblo es nuevo. Hace 20 años, 15 años, como mucho decía, no, me voy al psiquiatra, me voy al psicólogo, no, entonces estás loco. Sí. Estás loco. Y se circunscribía a eso. Hoy se rompió un poco eso. Sí, ¿hay un deseo, una intención de acceder a la salud mental? Sí, aunque es repetida en mí, pero es buena la pregunta, porque me parece que también es interesante y tiene que ver con lo que me preguntaba Martín. Yo creo que la estigmatización del psiquiatra pasó también al adicto. ¿Me entendés? Entonces, eso también, es decir, yo creo que hoy el psiquiatra está visto no tanto como el loquero, como decía, eso viene pasando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque han aparecido cuestiones que tienen que ver con la depresión y la ansiedad antes de que de los consumos problemáticos y las adicciones aparecieran epidemiológicamente con mayor cantidad como están ahora. Estaban las depresiones y la ansiedad. Yo tengo ya 30 años de psiquiatra, los primeros 10 años me dediqué a los trastornos de ansiedad y bueno, eran cuestiones que pasaba esto que vos decías. Es decir, los trastornos de ansiedad consultaban con los médicos clínicos porque los síntomas son físicos, orgánicos, y para ir al psiquiatra era un tema, porque ni el médico se animaba a decirle que vaya al psiquiatra porque tenía miedo de que sea loco. O sea, o acusarlo de la locura. Ese es otro tema. Entonces, hoy por hoy, esto está bastante instalado. Hay mucha demanda de lo que es el psiquiatra, de lo que es el psicólogo. Hay que decir también que el tratamiento de los consumos problemáticos y las adicciones es interdisciplinario, que tiene que ver con esto que yo le explicaba recién, de lo complejo de la situación. No solo está el sujeto, está la familia, está la cultura, etcétera, etcétera. De manera que necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, y esa es la forma de abordar. O sea, un enfoque multidisciplinario. Interdisciplinario, Martín. Sí. No es lo mismo múltiple que inter. Múltiple es mucho, inter es trabajando juntos. Cruzado, claro. Con análisis informativo entre los diferentes profesionales. Exactamente, en equipos. En ese sentido trabajamos en el ámbito privado y en ese sentido trabajamos en el ámbito público. Me perdí con la pregunta que me decías bueno, entonces el estigma, digo, que creo que está desapareciendo y está desapareciendo por la necesidad de que hablábamos recién y lamentablemente vira hacia el sujeto, hacia la persona que consulta, que por ahí tiene vergüenza de no decir que tiene que un sumo, y vamos a decirlo así con una palabra común, que es falopero, que es drogadicto, etcétera, etcétera. Esas estigmatizaciones, tanto para el profesional, como me preguntabas, como para el sujeto, la verdad que no ayudan.
Bueno, excelente charla y seguramente la vamos a repetir a la brevedad. Gustavo, te agradecemos mucho la gentileza de haberte pegado una vuelta por acá y desde ya que esta problemática nos va a obligar a convocarte muy seguido. Bueno, muchas gracias, un placer. Te mando un abrazo. Bueno, Gustavo Gómez, médico psiquiatra con nosotros. Tere. Bueno, le voy a vender algo que le viene al pelo, Martín.